21 años luchando por el imperio más poderoso de la historia, y cuando ya no puedes sostener el escudo, Roma simplemente te entrega un papel y te dice adiós. Marco Aurelio Quintus camina por las calles de Roma arrastrando los pies. Sus rodillas crujen con cada paso. Las cicatrices de Dacia le duelen cuando llueve. Acaba de recibir su licencia militar, después de más de 2 décadas sirviendo a las águilas imperiales. Ahora tiene 45 años. No conoce otro oficio que matar. Su familia murió hace tiempo de peste. Su pequeña parcela de tierra fue vendida por deudas mientras él conquistaba Germania. Y así como Marco, miles de veteranos romanos se enfrentaban al mismo dilema devastador cada año. Pero la historia de cómo llegamos hasta aquí es mucho más fascinante de lo que imaginas. Porque resulta que el sistema militar romano no siempre funcionó así. De hecho, hubo un momento en el que ser soldado veterano en Roma era completamente diferente. Durante los primeros siglos de la República, el ejército romano era algo parecido a una milicia de fin de semana. Los soldados eran propietarios de tierras, hombres con algo que perder y algo a lo que regresar. Las campañas duraban unos pocos meses, como mucho una temporada completa. Imagínate la escena. Lucio el agricultor deja su arado en marzo, toma su escudo y su gladius, marcha contra los samnitas o los galos durante el verano, y regresa a casa para la cosecha de otoño. Su esposa le ha guardado la cena caliente, sus hijos le abrazan. Al día siguiente está arando de nuevo, sencillo, ordenado, funcional. Pero entonces llegaron las guerras púnicas, y todo se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Aníbal no vino a Roma para una guerra de temporada, vino para quedarse. 16 años estuvo ese maldito cartaginés, paseándose por Italia como Pedro, por su casa. 16 años en los que los soldados romanos no pudieron regresar a sus granjas. Las consecuencias fueron catastróficas. Los campos se llenaron de malas hierbas, las cosechas se pudrieron. Las deudas crecieron como hongos después de la lluvia. Cuando los veteranos finalmente regresaron a casa, muchos se encontraron con que ya no tenían casa a la que regresar. Sus tierras habían sido confiscadas, sus familias dispersas, su mundo destruido. Roma había ganado la guerra, pero había perdido algo mucho más valioso, su base social. Entonces, apareció un hombre que cambiaría para siempre la naturaleza del poder en Roma. Se llamaba Cayo Mario, y tenía una idea revolucionaria que sonaba fantástica sobre el papel, pero que acabaría por desatar el caos más absoluto. Mario observó a las masas de ciudadanos sin tierra que llenaban las calles de Roma. Hombres jóvenes, fuertes, desesperados, sin trabajo, sin propiedades, sin futuro. Y pensó, estos hombres podrían ser soldados profesionales, no más milicianos de fin de semana, no más agricultores jugando a la guerra, soldados de verdad, profesionales, dedicados exclusivamente al arte de la guerra. La idea parecía genial. Y en muchos aspectos lo era. Los nuevos legionarios de Mario eran máquinas de guerra perfectas. Entrenaban todo el día, todos los días. Conocían cada movimiento, cada táctica, cada formación como la palma de su mano. Podían marchar 40 kilómetros cargados con 30 kilos de equipo, y al día siguiente estar listos para la batalla. Roma conquistó el mundo con estos soldados, pero había un pequeño problema que nadie había considerado. Estos hombres no tenían a dónde regresar cuando terminara su servicio. No tenían tierras, no tenían oficios, no tenían nada excepto sus habilidades militares. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los generales se dieron cuenta de que tenían en sus manos algo extraordinario: la lealtad absoluta de hombres desesperados. Soldados que no debían nada al Estado, porque el Estado no les había dado nada, pero que le debían todo a quien les prometiera un futuro. Mario prometió tierras a sus veteranos, parcelas en las nuevas conquistas, granjas en África, olivares en España, un hogar donde envejecer en paz. De repente, los soldados romanos no luchaban por Roma, luchaban por Mario. Y así nació el ejército personal. Sila hizo lo mismo, Pompeyo también.
César perfeccionó el sistema hasta convertirlo en un arte. Cada general tenía ahora su propio ejército privado, compuesto por hombres que le seguirían hasta el fin del mundo, con tal de conseguir su parcela de tierra. El resultado fue las guerras civiles que destrozaron la República durante un siglo entero. Pero volvamos a nuestros veteranos, porque su historia se vuelve aún más dramática. Después de 21 o 25 años de servicio, el soldado romano recibía lo que se llamaba la missio honesta, la licencia honorable, un documento que certificaba que había cumplido con su deber y que era libre de irse. Algunos veteranos tenían suerte. Sus generales habían sido exitosos y generosos. Recibían una parcela de tierra en alguna colonia recién fundada, tierras confiscadas a los enemigos de Roma, una casa modesta, quizás algunos esclavos, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero otros no tuvieron tanta suerte. Sus generales habían perdido las guerras civiles, o habían sido tacaños con el botín, o simplemente habían mentido. Estos veteranos recibían su papel de libertad y poco más. Una palmadita en la espalda, un gracias por tu servicio. Y la puerta de salida. Y entonces, ¿qué hacían? Algunos se convertían en gladiadores. Las habilidades de combate que habían aprendido en las legiones les servían bien en la arena. Podían ganar dinero suficiente para sobrevivir, aunque la esperanza de vida no fuera precisamente alta. Otros se unían a bandas de ladrones. Los caminos del imperio estaban llenos de veteranos que habían cambiado el servicio a Roma por el servicio a sí mismos. Conocían las tácticas militares, los movimientos de las tropas, los puntos débiles de las caravanas comerciales. Los más afortunados conseguían trabajo como guardaespaldas de los ricos. Un senador adinerado siempre necesitaba hombres duros que supieran usar la espada. El sueldo no era malo y el trabajo tampoco era demasiado peligroso. Pero la mayoría simplemente se las arreglaban como podían. Trabajos ocasionales en el puerto, un poco de carpintería aquí, algo de albañilería allá. Viviendo al día, sobreviviendo con las habilidades que habían aprendido fuera del campo de batalla. Augusto, el primer emperador, se dio cuenta de que este sistema era insostenible. No podías tener miles de veteranos descontentos vagando por el imperio sin nada que perder. Era una receta perfecta para el desastre. Así que creó algo revolucionario, el Aerarium Militare, un fondo militar específicamente destinado a pagar las pensiones de los veteranos. La idea era brillante en su simplicidad. Cada soldado que completara su servicio recibiría una suma fija de dinero, suficiente para comprar una pequeña granja o montar un negocio modesto. No tendrían que depender de las promesas de generales ambiciosos o de la suerte en el botín de guerra. El sistema funcionó. Durante los 2 primeros siglos del imperio, los veteranos romanos pudieron retirarse con dignidad. Compraron tierras, montaron talleres, abrieron tabernas, se casaron, tuvieron hijos, se convirtieron en ciudadanos productivos. Pero incluso con el dinero asegurado, la transición a la vida civil no era fácil. Imagínate pasar 21 años de tu vida en un entorno totalmente estructurado, cada día planificado, cada comida programada, cada movimiento regulado. Y de repente te encuentras completamente solo, sin órdenes que seguir, sin camaradas que te cuiden la espalda, sin propósito claro. Los estudios modernos sobre veteranos de guerra sugieren que esta transición siempre ha sido traumática. Los veteranos romanos no eran diferentes. Muchos luchaban contra lo que hoy llamaríamos depresión. Otros desarrollaban problemas con la bebida. Algunos nunca conseguían adaptarse realmente a la vida civil. Se quedaban cerca de los campamentos militares, viviendo de trabajos ocasionales relacionados con el ejército, vendiendo equipos, entrenando reclutas, contando historias de guerra en las tabernas. Sin embargo, también había historias de éxito extraordinarias. Veteranos que utilizaron la disciplina y el liderazgo, aprendidos en las legiones, para construir imperios comerciales, que se convirtieron en magistrados locales, en constructores prósperos, en agricultores innovadores. La clave estaba en encontrar un propósito nuevo, algo que diera sentido a todos esos años de experiencia acumulada.
Y aquí llegamos al punto más fascinante de toda esta historia. Porque resulta que los veteranos romanos tenían algo que nosotros, hoy en día, podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Habían aprendido a valorar lo que realmente importa. Después de décadas viendo morir a compañeros, después de enfrentarse a su propia mortalidad una y otra vez, entendían de una manera visceral que la vida es frágil y preciosa. Los veteranos que lograban la transición exitosa tenían algo en común: priorizaban las relaciones humanas por encima de todo lo demás. Se casaban con mujeres que los entendían, criaban a sus hijos con amor pero también con disciplina, construían comunidades fuertes donde vivir. Estos veteranos sabían algo que nosotros hemos olvidado por completo. Habían descubierto el secreto de la verdadera prosperidad durante las épocas más oscuras. Mientras los ciudadanos normales se peleaban por dinero y estatus social, los veteranos exitosos construían algo mucho más sólido: redes de confianza que duraban generaciones enteras. Tomemos el caso de Lucio Nerva, un centurión que sirvió bajo Trajano durante la conquista de Dacia. Al regresar a Roma, no tenía familia ni propiedades, solo cicatrices y la pensión del emperador. Pero Lucio tenía algo más valioso que el oro. Conocía a 200 hombres que habían estado con él en las trincheras. Hombres que le debían la vida. Hombres en los que confiaba ciegamente. Con esa red construyó el negocio de transporte más próspero de la provincia de Hispania. Sus antiguos compañeros de armas se convirtieron en conductores, guardias, coordinadores. Cada uno sabía exactamente lo que podía esperar del otro. La confianza era su moneda, y valía más que cualquier fortuna. Esta historia se repetía por todo el imperio. Los veteranos que triunfaban no eran necesariamente los más inteligentes o los más ricos al principio. Eran los que mejor sabían trabajar en equipo. Habían aprendido algo fundamental en el campo de batalla. Tu supervivencia depende completamente de la persona que tienes al lado. No puedes fingir, no puedes mentir, no puedes ser egoísta. Porque todos morís juntos o todos vivís juntos. Y esa mentalidad la trasladaban a sus negocios civiles. Mientras tanto, algo interesante estaba ocurriendo en las colonias militares. Estas ciudades nuevas, fundadas específicamente para asentar a veteranos, se convertían en los lugares más prósperos del imperio. No era casualidad. Los veteranos llegaban con una ventaja decisiva sobre cualquier otro colono. Sabían organizarse. Habían pasado décadas siguiendo protocolos, cumpliendo horarios, coordinando tareas complejas con precisión milimétrica. Cuando fundaban una nueva ciudad, aplicaban esos mismos principios. Las calles se trazaban con eficiencia militar. Los acueductos se construían siguiendo estándares legionarios. Los graneros se organizaban como arsenales. Todo funcionaba como un reloj suizo, pero había algo más profundo ocurriendo. Estos veteranos habían visto el mundo. Habían luchado junto a galos, germanos, tracios, egipcios. Habían aprendido que los enemigos de ayer podían ser aliados de mañana. Esa perspectiva los convertía en negociadores excepcionales. Sabían que detrás de cada conflicto había seres humanos con miedo, ambiciones y necesidades reales. No había buenos ni malos absolutos, solo intereses que se podían alinear o enfrentar. Un veterano llamado Cayo Fabius se hizo inmensamente rico aplicando exactamente este principio. Después de servir en las guerras dácicas, se instaló en una colonia fronteriza. Los comerciantes locales tenían problemas constantes con las tribus bárbaras que atacaban las caravanas. Fabius no organizó expediciones punitivas, hizo algo mucho más inteligente. Se sentó a hablar con los jefes tribales. Descubrió que no atacaban por malicia, sino por necesidad. Sus pueblos pasaban hambre durante los inviernos. Así que negoció un acuerdo. Los romanos pagarían tributo en grano durante los meses fríos. A cambio, las tribus protegerían las rutas comerciales contra otros bandidos. Todos ganaron. Las caravanas viajaban seguras, los bárbaros tenían comida garantizada, y Fabius se quedaba con un porcentaje de cada transacción como intermediario.
En 10 años, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la provincia. Sin embargo, no todos los veteranos lograban esta transición exitosa, y ahí es donde la historia se vuelve realmente dramática. Los que fracasaban solían tener algo en común. Se aferraban demasiado al pasado. Seguían viviendo mentalmente en el campamento militar, esperando órdenes que nunca llegaban, buscando la estructura que ya no existía. Marco Tulio es un ejemplo perfecto de esto. Veterano de las campañas de Germania, regresó a Roma con una pensión decente y grandes planes. Iba a comprar una granja cerca de Ostia, iba a casarse con la hija de un comerciante local, iba a empezar de nuevo. Pero Marco no conseguía dormir sin el sonido de las guardias nocturnas. Se despertaba antes del amanecer, esperando la corneta que marcaba el inicio del día. Se vestía siguiendo el mismo ritual que había seguido durante 20 años. Cuando los trabajadores de la granja llegaban tarde, los castigaba como si fueran legionarios bajo su mando. Cuando las cosechas no salían según sus planes meticulosos, entraba en cólera. En 3 años, había arruinado el negocio, perdido a la mujer y gastado toda su pensión en vino. Terminó vagando por las calles de Roma, contando historias de guerra a quien quisiera escucharle a cambio de unas monedas. La diferencia entre el éxito y el fracaso no estaba en el dinero que tenían al principio. Estaba en su capacidad de adaptación. Los veteranos exitosos entendían que el mundo civil operaba con reglas completamente diferentes. En el ejército, la jerarquía era clara. Las órdenes eran órdenes. El mérito se medía en victorias y supervivencia. En el mundo civil, todo era negociación. Tenías que convencer, no ordenar. Tenías que seducir a los clientes, no conquistar territorios. El mérito se medía en monedas, no en cicatrices. Los que lograban hacer esa transición mental prosperaban. Los que no, se quedaban atrapados en un pasado que ya no existía. Pero aquí viene lo más fascinante de todo. Los veteranos que mejor se adaptaban desarrollaban una filosofía de vida que los hacía prácticamente invencibles ante las adversidades. Habían aprendido algo que la mayoría de la gente nunca entiende, que el control real no está en las circunstancias externas, sino en tu respuesta a esas circunstancias. Un veterano llamado Sexto Valerio lo explicaba así a sus hijos. En la batalla, no puedes controlar si llueve o hace sol. No puedes controlar si el enemigo ataca por la derecha o por la izquierda. Pero sí, puedes controlar si mantienes la formación, si ayudas a tu compañero herido, si sigues luchando cuando todo parece perdido. La vida civil es igual. No puedes controlar las sequías, las plagas, los precios del mercado. Pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu honestidad, tu lealtad hacia los que confían en ti. Esta mentalidad los convertía en socios comerciales ideales. Cuando un negocio iba mal, no entraban en pánico. Cuando un cliente no pagaba, no perdían los nervios. Habían visto cosas mucho peores. Sabían que siempre había una manera de salir adelante. Y esa calma bajo presión era exactamente lo que necesitaba un imperio en constante expansión. Los comerciantes querían trabajar con veteranos porque sabían que no los abandonarían en la primera crisis. Los banqueros les prestaban dinero porque entendían que estos hombres cumplían sus compromisos sin importar el costo personal. Las familias nobles los contrataban como administradores porque confiaban en su integridad. Roma se construyó sobre esa red de confianza veterana. Pero quizás lo más impresionante de todo era cómo estos hombres afrontaban el tema de la mortalidad. Habían visto morir a tantos compañeros que entendían, de manera visceral, que la vida es limitada. No perdían el tiempo en resentimientos tontos, no posponían las conversaciones importantes, no daban por sentado a las personas que amaban. Un veterano sabía que cada día podía ser el último, así que hacían que cada día contara. Y esa urgencia vital los convertía en los mejores padres, los mejores maridos, los mejores amigos que podías tener. Al final, la verdadera lección de los veteranos romanos no tiene que ver con estrategia militar o gestión de pensiones. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Ellos habían aprendido que la verdadera fortaleza no viene de evitar los problemas, sino de desarrollar la capacidad de enfrentarlos.
que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en construir relaciones sólidas con personas en las que puedas confiar. Que el verdadero éxito no se mide en lo alto que llegas, sino en lo bien que tratas a la gente durante el camino. Lecciones que nosotros, 2000 años después, seguimos necesitando desesperadamente. Pero todo esto solo era el comienzo de algo mucho más extraordinario. Porque los veteranos romanos no se conformaron con simplemente sobrevivir a la transición. Algunos de ellos crearon algo que cambiaría para siempre la forma en que el imperio entendía el poder. Eran las asociaciones de veteranos, Collegia Militum, las llamaban oficialmente. Pero en la práctica eran mucho más que organizaciones sociales. Eran redes de influencia que se extendían por todo el mundo conocido como telarañas de acero. Funcionaba de manera brillante. Un veterano de la 10ª Legión podía llegar a cualquier ciudad del imperio y encontrar inmediatamente a otros hombres que habían servido bajo las mismas águilas. No necesitaba cartas de presentación. No necesitaba avales. Su cicatriz en el brazo izquierdo y su manera de caminar ya decían todo lo que había que saber. Marco Aemilius descubrió esto de la manera más inesperada. Había perdido toda su pensión en una estafa en Alejandría. Un comerciante griego le había vendido un cargamento de especias, que resultó estar lleno de arena. Se quedó sin nada. A 1500 kilómetros de casa, sin conocer a nadie. Pero Marco tenía algo que no sabía que valía oro. Había servido en la 5ª Legión durante las campañas britanas. Y resulta que en Alejandría vivía un próspero armador llamado Publio Cassius, que había sido centurión en esa misma legión. Se conocieron por casualidad en una taberna. Marco le estaba contando al tabernero sus desgracias cuando Publio escuchó mencionar la 5ª Legión. Se acercó, le preguntó por algunos oficiales que recordaba. Los nombres coincidían. En menos de una hora, Marco tenía trabajo, casa y un préstamo para empezar de nuevo. Esta historia se repetía miles de veces por todo el imperio. Los veteranos habían creado sin saberlo el primer sistema de networking de la historia. Una red social antes de que existieran las redes sociales. Lo increíble era que esta red funcionaba mejor que cualquier sistema moderno. No había engaños, no había mentiras. Si alguien decía que había estado en Germania durante la revuelta de Arminio, había maneras de comprobarlo inmediatamente. Los tatuajes legionarios, las cicatrices específicas de ciertas batallas, la forma particular de manejar la espada de cada unidad, los códigos secretos que solo conocían los que habían estado allí. Era imposible fingir ser veterano, y eso convertía a la red en algo absolutamente confiable. Con el tiempo, estas asociaciones empezaron a acumular un poder político tremendo. No de manera oficial, claro, los veteranos no ocupaban cargos públicos importantes, pero controlaban algo mucho más valioso que los discursos en el Senado, controlaban la logística del imperio. Los transportes, los graneros, los talleres, las obras públicas, todo dependía de hombres que habían aprendido a organizarse en las legiones. Y estos hombres se ayudaban entre ellos sin preguntar. Cuando Adriano decidió construir su famosa muralla en Britania, no fueron los arquitectos senatoriales los que hicieron posible el proyecto. Fueron las redes de veteranos las que coordinaron el transporte de materiales, el reclutamiento de trabajadores, la organización de los campamentos de construcción. Todo funcionó como la seda porque cada capataz conocía personalmente a los otros. Habían aprendido a trabajar juntos, bajo presión de vida o muerte. Una muralla era pan comido comparado con eso. Pero aquí viene la parte realmente fascinante. Estas redes de veteranos desarrollaron algo que podemos llamar el primer código ético empresarial de la historia. No estaba escrito en ningún sitio, no había regulaciones oficiales, pero todos conocían las reglas. Y quien las rompía quedaba fuera para siempre. Primera regla: tu palabra vale más que cualquier contrato. Si prometes algo, lo cumples, aunque te arruines en el proceso. Segunda regla: nunca engañas a otro veterano. Puedes competir con él, puedes ganarle limpiamente, pero nunca le mientes ni le robas. Tercera regla: si un compañero de armas está en problemas, le ayudas sin preguntar qué ha pasado,
Ya habrá tiempo para explicaciones después. Estas reglas crearon un ambiente de confianza que hizo prosperar los negocios de manera espectacular. Mientras los ciudadanos normales perdían fortunas en litigios y disputas comerciales, los veteranos cerraban tratos con un apretón de manos y nunca tenían problemas. Los resultados eran evidentes en todas partes. Las ciudades con alta población veterana prosperaban más que las otras. Los comercios dirigidos por antiguos soldados crecían más rápido. Las obras públicas, supervisadas por veteranos, se terminaban antes y costaban menos. Roma se dio cuenta de esto muy pronto y empezó a utilizar estas redes de manera sistemática. Cuando había que romanizar una provincia nueva, se enviaban colonias de veteranos, no solo para mantener la paz militar, sino porque sabían que en 20 años esos lugares serían prósperos centros comerciales conectados con el resto del imperio. Los veteranos no solo llevaban la cultura romana, llevaban la mentalidad romana, la obsesión por la eficiencia, la disciplina, la planificación a largo plazo, todo lo que había hecho grande a Roma. Y aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Porque resulta que algunos de estos veteranos desarrollaron innovaciones que estaban siglos por delante de su tiempo. Tomemos el caso de Lucio Cornelius, un ingeniero militar retirado que se instaló en la Galia. Las cosechas locales sufrían constantemente por las inundaciones del río. Los galos habían convivido con este problema durante generaciones sin encontrar solución. Cornelius aplicó conocimientos de ingeniería militar que había aprendido construyendo fortificaciones. Diseñó un sistema de canales y diques que no solo evitaba las inundaciones, sino que permitía irrigar campos que antes eran improductivos. El resultado fue revolucionario. La productividad agrícola de la zona se multiplicó por 3. Los galos locales pasaron de la subsistencia a la prosperidad en una sola generación. Pero Cornelius no se quedó con las ganancias. Aplicó la mentalidad legionaria. El éxito del grupo es más importante que el éxito individual. Reinvirtió los beneficios en nuevas mejoras, enseñó las técnicas a otros agricultores, creó un sistema que se extendió por toda la provincia. 50 años después, esa región era una de las más prósperas de todo el imperio. Y todo porque un veterano decidió aplicar su experiencia militar a un problema civil. Estas innovaciones no se quedaban aisladas, la red de veteranos las extendía por todas partes. Una técnica que funcionaba en la Galia llegaba rápidamente a Hispania, a Dacia, a Siria. El conocimiento viajaba tan rápido como viajaban los hombres, era como tener internet, pero con personas reales que se conocían y confiaban entre ellas. Y entonces, llegamos a la parte que realmente demuestra lo adelantados que estaban estos hombres. Algunas asociaciones de veteranos empezaron a crear algo parecido a sistemas de pensiones privadas. Funcionaba así. Cada veterano aportaba una cantidad mensual a un fondo común. Cuando alguno enfermaba, el fondo pagaba los gastos médicos. Cuando moría, el fondo mantenía a su viuda e hijos. Cuando se hacía demasiado viejo para trabajar, recibía una pensión complementaria. Era mutualismo puro. 2000 años antes de que aparecieran las primeras cooperativas modernas. Estos fondos crecieron hasta convertirse en auténticas potencias financieras. Prestaban dinero para nuevos negocios, financiaban obras públicas, compraban tierras para futuros asentamientos de veteranos. Todo gestionado con la disciplina y honestidad que habían aprendido en las legiones. Los emperadores miraban estas organizaciones con una mezcla de admiración y nerviosismo. Por un lado, eran increíblemente útiles, hacían funcionar el imperio mejor que cualquier burocracia oficial. Por otro lado, tenían un poder que podía resultar peligroso si se organizaban políticamente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, encontró el equilibrio perfecto. En lugar de reprimir a las asociaciones de veteranos, las integró oficialmente en la administración imperial. Les dio reconocimiento legal y ciertos privilegios fiscales. A cambio, aceptaron supervisión estatal y límites en su crecimiento. Fue una decisión brillante. Las asociaciones de veteranos se convirtieron en pilares del sistema imperial. Y el sistema imperial les proporcionó estabilidad y protección legal.
Durante más de 200 años, este equilibrio funcionó perfectamente. Los veteranos prosperaron, el imperio prosperó, todo el mundo salía ganando. Pero como todas las cosas humanas, tenía fecha de caducidad. La crisis del siglo III lo cambió todo. El imperio se fragmentó, las guerras civiles se multiplicaron, la economía se desplomó, y las redes de veteranos, que dependían de la estabilidad para funcionar, empezaron a desmoronarse. Los caminos se volvieron inseguros. Las comunicaciones se interrumpieron. La confianza mutua se erosionó cuando los veteranos empezaron a luchar entre ellos en bandos opuestos. Muchas asociaciones desaparecieron, otras se convirtieron en organizaciones puramente locales, perdiendo sus conexiones imperiales. Algunas se transformaron en gremios profesionales que poco tenían que ver con su origen militar. Pero incluso en medio del caos, los principios que habían desarrollado siguieron funcionando. Las comunidades que mantenían los valores veteranos resistían mejor las crisis que las otras. La disciplina, la lealtad mutua, la planificación a largo plazo, seguían siendo ventajas decisivas. Y cuando finalmente llegó Constantino y reorganizó el imperio, muchas de las estructuras que creó se basaban directamente en modelos desarrollados por las asociaciones de veteranos siglos antes. La burocracia imperial del Bajo Imperio, los gremios profesionales medievales, incluso las primeras universidades, todas heredaron elementos de organización que habían nacido en las asociaciones de veteranos romanos. Es increíble pensar que hombres que habían pasado décadas matando y conquistando acabaran creando algunas de las instituciones más civilizadas de la historia humana. Pero tiene sentido si lo piensas bien. Los veteranos habían aprendido algo fundamental que la mayoría de la gente nunca entiende, que la verdadera fortaleza viene del grupo, no del individuo. Que los logros duraderos requieren cooperación, no competencia destructiva. Habían visto lo que pasaba cuando esa cooperación se rompía. Habían estado en batallas donde un solo hombre que rompía la formación podía causar la muerte de todos. Sabían el valor de la disciplina colectiva de una manera que ningún civil podía comprender. Y trasladaron esa sabiduría a la vida civil con resultados extraordinarios. Quizás ahí esté la lección más importante para nosotros hoy. Vivimos en una época de individualismo extremo. Todo el mundo va a lo suyo, la cooperación se ve como debilidad, la lealtad se considera ingenuidad. Los veteranos romanos nos enseñan que esto es exactamente lo contrario de la realidad. Que las sociedades más prósperas son las que mejor saben cooperar. Que las personas más exitosas son las que mejor saben trabajar con otros. Que la confianza mutua no es un lujo, sino una herramienta práctica para prosperar. En un mundo donde cada vez confiamos menos unos en otros, donde las redes sociales nos conectan pero no nos unen realmente, donde la competencia se ha vuelto tóxica, los veteranos romanos nos muestran un camino diferente. Un camino donde el éxito individual y el éxito colectivo van de la mano, donde ayudar a otros es la mejor forma de ayudarse a uno mismo, donde la verdadera riqueza se mide en relaciones sólidas, no en cuentas bancarias. Esas lecciones siguen siendo tan válidas hoy como lo eran hace 2000 años, y quizás sean exactamente lo que necesitamos para construir un futuro mejor para todos. Pero lo que pasó después cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder real. Porque mientras los emperadores creían que controlaban el imperio desde sus palacios dorados, los verdaderos arquitectos del futuro estaban construyendo algo completamente diferente en las sombras. Los hijos de los veteranos habían heredado algo extraordinario, no solo las tierras o los negocios de sus padres. Habían heredado una mentalidad que los convertía en seres humanos, completamente diferentes al resto de la población romana. Tito Flavius es el ejemplo perfecto. Su padre había sido centurión en las guerras judías bajo Vespasiano. Al jubilarse, había comprado una pequeña herrería en Antioquía. Nada espectacular, solo un taller donde reparaba herramientas agrícolas y forjaba clavos. Pero Tito había crecido escuchando historias muy específicas durante la cena, no las típicas leyendas heroicas que contaban otros padres. Su padre le narraba cómo había organizado el suministro de agua para 1500 hombres
durante un asedio de 6 meses. Cómo había calculado exactamente cuánta comida necesitaban por día. Cómo había resuelto el problema cuando las catapultas enemigas destrozaron el acueducto principal. Problemas reales, soluciones prácticas, lecciones de vida que ningún ciudadano normal recibía jamás. Cuando Tito heredó la herrería a los 25 años, no se conformó con reparar arados. Aplicó todo lo que había aprendido en casa, estudió los patrones de demanda, calculó cuándo necesitaban más herramientas los agricultores locales, organizó su producción con la precisión de una campaña militar. En 10 años, tenía la cadena de herrerías más grande de toda Siria. Pero lo más increíble no era su éxito comercial, era cómo trataba a sus trabajadores. Los antiguos veteranos habían aprendido algo fundamental. Un hombre bien tratado rinde 10 veces más que un hombre desesperado. Tito pagaba salarios justos, ofrecía comida decente, construyó viviendas para las familias de sus empleados, no por bondad, por puro pragmatismo militar. Sus competidores se burlaban al principio, decían que estaba tirando el dinero. Pero cuando llegaron las revueltas del año 132, las otras herrerías fueron saqueadas y quemadas. La de Tito permaneció intacta. Sus propios trabajadores la defendieron como si fuera su hogar, porque lo era. Esta misma historia se repetía en todas las provincias del imperio. Los hijos de veteranos desarrollaban negocios que funcionaban de manera completamente diferente. Más eficientes, más humanos, más resistentes a las crisis, y gradualmente, sin que nadie se diera cuenta, estaban creando una nueva clase social. No eran senadores ni patricios, no tenían títulos nobiliarios ni abolengos ilustres, pero controlaban cada vez más la economía real del imperio, los transportes, la manufactura, el comercio a larga distancia, la construcción. Todo lo que realmente hacía funcionar Roma. Los llamaban los equites negociadores, los caballeros comerciantes, pero en realidad eran algo mucho más revolucionario. Eran los primeros empresarios de la historia que entendían que el bienestar de sus empleados era directamente proporcional a sus propios beneficios. Habían inventado el capitalismo humano 2000 años antes de que existiera siquiera la palabra capitalismo. Marco Ulpius lo demostró de la manera más espectacular posible. Hijo de un veterano de las campañas dacias, heredó un pequeño taller de cerámicas en Lugdunum. Pero Marco tenía una obsesión que había heredado de su padre: la calidad absoluta. En el ejército, una coraza mal forjada significaba la muerte, una catapulta mal construida significaba la derrota. No había término medio. Las cosas funcionaban perfectamente o no funcionaban. Marco aplicó esa mentalidad a sus jarras y platos. Cada pieza tenía que ser perfecta. Cada trabajador tenía que dominar su oficio completamente. No había prisa, no había atajos. Sus competidores producían 10 jarras en el tiempo que él tardaba en hacer una, pero la jarra de Marco duraba 50 años. Las de ellos se rompían en 5. Pronto, los comerciantes de todo el imperio venían específicamente a buscar cerámica marcada con el sello de Ulpius. Sabían que esas piezas llegarían intactas hasta los confines de Britania o las costas de África. Pero Marco hizo algo aún más inteligente. Comenzó a enseñar sus técnicas a otros artesanos, no solo a sus empleados, a cualquiera que estuviera dispuesto a aprender. La mentalidad veterana otra vez. El conocimiento compartido hace más fuerte a todo el grupo. En 20 años, Lugdunum se había convertido en el centro de producción cerámica más importante de Occidente. Cientos de talleres seguían los estándares de Ulpius. Miles de familias vivían mejor gracias a los empleos de calidad que había creado. Y Marco se había convertido en uno de los hombres más respetados de la Galia, no por su riqueza, aunque la tenía, por la manera en que había conseguido esa riqueza, sin explotar a nadie, sin engañar a nadie, simplemente siendo mejor en lo que hacía. Este modelo se extendió como la pólvora por todo el imperio. Los hijos y nietos de veteranos crearon lo que podríamos llamar la primera revolución industrial de la historia. Pero una revolución basada en la excelencia y el trato humano, no en la explotación masiva.
Desarrollaron técnicas de agricultura que aumentaron la productividad sin agotar la tierra. Crearon sistemas de transporte que conectaron regiones que nunca antes habían comerciado entre sí. Inventaron métodos de construcción que permitieron levantar edificios más rápido y con menos costos. Todo aplicando los mismos principios que habían aprendido en casa: eficiencia, calidad, trabajo en equipo, planificación a largo plazo. Pero lo más extraordinario era cómo gestionaban el poder que habían acumulado. Los patricios tradicionales utilizaban su riqueza para comprar influencia política, sobornaban senadores, financiaban campañas, buscaban cargos públicos que les dieran más poder sobre otros. Los descendientes de veteranos hicieron exactamente lo contrario. Utilizaron su influencia para crear más oportunidades para más gente. Financiaron escuelas donde enseñar oficios útiles. Construyeron acueductos en ciudades que no tenían agua corriente. Pagaron carreteras que conectaran aldeas remotas con los mercados principales. No esperaban nada a cambio. Bueno, sí esperaban algo. Esperaban que un mundo próspero fuera mejor para todo el mundo, incluidos ellos. Y tenían razón. Durante los siglos II y III, las provincias donde esta mentalidad había echado raíces se convertían en los lugares más prósperos y estables del imperio. Menos revueltas, menos bandidaje, más innovación, más crecimiento económico. Roma se daba cuenta, pero no entendía exactamente por qué pasaba esto. Los funcionarios imperiales escribían informes confusos sobre anomalías provinciales que no sabían cómo explicar. La realidad era sencilla. Estas comunidades habían desarrollado algo que el mundo no volvería a ver hasta la Revolución Industrial. Sistemas económicos donde todos los participantes salían ganando. Los trabajadores ganaban salarios dignos, los empresarios ganaban beneficios justos, los consumidores obtenían productos de calidad. Las comunidades crecían y prosperaban. Un equilibrio perfecto que se sostenía a sí mismo. Pero entonces llegó el siglo IV, y todo cambió. Constantino reorganizó completamente el imperio. Nueva capital en Constantinopla. Nueva religión oficial, nueva estructura administrativa, nuevas prioridades. El cristianismo trajo consigios increíbles, pero también trajo una mentalidad muy diferente hacia el trabajo y la riqueza. Muchos de los nuevos líderes cristianos veían el éxito comercial como algo sospechoso, como si prosperar fuera moralmente dudoso. Las familias de veteranos se encontraron en una situación extraña. Sus negocios seguían funcionando perfectamente. Seguían tratando bien a sus empleados. Seguían creando valor para sus comunidades. Pero de repente eran vistos como potenciales problemas por las nuevas autoridades religiosas. Algunos se adaptaron convirtiéndose al cristianismo y reorientando sus actividades hacia la caridad y la construcción de iglesias. Otros mantuvieron sus prácticas tradicionales, pero fueron perdiendo influencia gradualmente. El golpe final llegó con las invasiones bárbaras del siglo V. Las redes comerciales se desplomaron, las ciudades se despoblaron. Los conocimientos técnicos se perdieron cuando las familias que los preservaban fueron dispersadas o masacradas. En 50 años, 5 siglos de progreso acumulado se esfumaron como humo. Europa entró en lo que llamamos la Edad Oscura. Pero no fue solo una época de guerras y destrucción, fue también la pérdida de una manera de entender el trabajo, el comercio y las relaciones humanas que había funcionado extraordinariamente bien durante medio milenio. Los pocos manuscritos que sobrevivieron de esa época nos dan pistas de lo que se perdió. Técnicas agrícolas que no se volvieron a usar hasta el siglo XVIII, métodos de organización laboral que no se reinventaron hasta el siglo XX, sistemas de pensiones y seguros sociales que no volvimos a ver hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos romanos y sus descendientes habían creado una sociedad que funcionaba, y nosotros tardamos 1500 años en volver a desarrollar algo parecido. La lección es devastadora y esperanzadora al mismo tiempo. Devastadora porque nos muestra cuánto progreso podemos perder cuando las estructuras sociales se desmoronan. Esperanzadora porque nos demuestra que es posible crear sistemas donde el éxito individual y el bienestar colectivo
van de la mano. Los veteranos romanos no tenían manuales de management ni cursos de liderazgo. Simplemente aplicaron a la vida civil los principios que habían aprendido en situaciones extremas. Que tu supervivencia depende del equipo, que la excelencia es la única protección real contra el fracaso. Que cuidar a los tuyos no es caridad, sino la estrategia más inteligente a largo plazo. Que la confianza mutua no es un lujo, sino la base de cualquier empresa duradera. Nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimientos, seguimos luchando por implementar estas ideas básicas. Quizás porque hemos olvidado la lección más importante de todas, que la verdadera grandeza no está en lo que consigues para ti, sino en lo que construyes para los que vienen después. Los veteranos romanos construyeron un mundo mejor porque entendían que ese era el único mundo donde sus propios hijos podrían prosperar realmente. Y esa comprensión los convirtió en inmortales.